grabar aquí. Bueno, entonces le estaba diciendo pues que un sistema a nivel macroscópico pues podemos observar en él variables, eso le conocen como variables termodinámicas o termodinámicas. Ajá, que a nivel macroscópico pues es lo que se percibe, pero que provienen básicamente como promedios de todas esas partículas que hacen parte del sistema, que, eh, que a nivel macroscópico se ve como un promedio, o sea, son variables, sí, promedios, sí. Entonces, esas variables termodinámicas, presión, temperatura y volumen, no son independientes naturalmente, y eso es experimentalmente se observa que si uno fija, digamos, la presión y la temperatura, pues automáticamente se fija un volumen. O si uno fija la temperatura y el volumen, automáticamente el sistema ejerce una presión. Eso ya se conoce muy bien. Entonces, no puede uno acomodar las tres caprichosamente a su gusto, sino que solamente puede acomodar dos. La tercera variable eh, es, es una respuesta, ¿no?, a las otras dos variables. Entonces, por ejemplo, la presión está en función del volumen y la temperatura. Esto se le conoce como ecuación de estado. Es fundamental en la termodinámica, la ecuación de estado. Para los gases ideales, por ejemplo, la ecuación de estado es la más famosa, la más conocida, que presión por volumen es igual a NKT, por ejemplo. ¿Ok? También aquí hay que tomar en cuenta que hay más, ahí podría aquí también tomar en cuenta el número de partículas, ¿no? También sería otra variable. Por el momento vamos a tener un sistema cerrado, entonces no hay fuga de partículas y por tanto la n permanece constante en todo momento. Entonces, pero también podría ser posible que el número de partículas cambie, entonces también el sistema podría depender del número de partículas. Pero por el momento vamos a trabajar con sistemas cerrados. Y la generalización a más variables pues, eh, es automático. Entonces traemos por el momento únicamente con presión, volumen y temperatura. Esta es la ecuación de estado para el gas ideal, presión por volumen igual a NKT, muy conocida. Estas ecuaciones de estado realmente la termodinámica no las puede dar. Se obtienen normalmente a través de la experimentación, ¿no? La relación entre las variables de un sistema específico. Entonces, esa es una de las tareas de la física, de la mecánica estadística, obtener ecuaciones de estado, ya que la termodinámica no lo puede lograr. Pero sí, efectivamente, debe existir esa relación, ¿no?, a nivel termodinámico, ¿no? Pero otra cosa es encontrarla, pero efectivamente existe, que hay una relación entre las variables. Presión está en función del volumen y la temperatura. O volumen está en función de la presión y la temperatura, o temperatura en función de presión y volumen, como quieran. Ecuación de estado. Entonces, bueno, eso por un lado. Em, eh, el sistema, ahora, como lo toman aquí en cuenta, el sistema, uno dice aquí que está en equilibrio termodinámico, o uno espera que el sistema que finalmente alcance el equilibrio termodinámico. Cuando eso ocurre, pues uno puede hablar de presión, temperatura y volumen. Hay un equilibrio termodinámico. Es fundamental en la termodinámica, que el sistema esté en equilibrio termodinámico. Significa pues que el sistema eh, no hay un equilibrio de fuerzas, ¿eh?
También ahí tenemos una temperatura homogénea, obviamente, equilibrio termodinámico. Y también, pues aquí no hay reacciones químicas, porque si aquí hubiera, digamos, una reacción química, una combustión, por ejemplo, internamente, pues ahí no habría tampoco equilibrio termodinámico. Entonces ya, si esas cosas no ocurren, ¿no? Entonces se podemos decir que está en equilibrio termodinámico. Entonces, eh, eh, el sistema puede sufrir un cambio en su volumen, ¿eh? O puede uno aplicarle una fuerza externa para disminuir el volumen, una fuerza externa. eh, bueno, en todo caso, el sistema puede cambiar de tamaño, entonces en esa transformación se hace un trabajo, ¿no? El sistema hace un trabajo, trabajo del sistema. eh, o, o se hace un trabajo sobre el sistema, depende, ¿no? Si se expande, el sistema hace trabajo y si se contrae, se hace trabajo sobre el sistema. Entonces, bueno, esto tampoco voy aquí a discutir pues los detalles. El trabajo realizado se puede calcular con la siguiente integral. El sistema pasa de un estado A a un estado B, entonces la presión que ejerce el sistema, presión por el cambio en el volumen, y lo integramos, nos da el trabajo realizado por el sistema. Cuando pasa de un volumen a otro, P por dB. Entonces eso es lo que está aquí, muy conocida, esta fórmula, presión por diferencial volumen. El sistema, entonces hay dos maneras de, a ver, aquí también, a ver, aquí también podemos eh, mencionar que el trabajo realizado es una integral de la diferencial de trabajo entre A y B, y es igual a, a P de B. Entonces el sistema puede recibir energía o perder energía a través de una expansión o comprensión del sistema. Trabajo mecánico, ¿sí? Cambiándole su volumen. Entonces, pero también el sistema puede ganar o perder energía a través de, de la ganancia o pérdida de calor. Entonces, el sistema puede, a ver, lo puedo colocar, sobre el sistema se puede hacer trabajo y se puede insertar calor. Entonces, aquí el calor también em, se va, se va inyectando calor poco a poco al sistema, y entonces la integral sería esta, de A a B de CO. Ok, ahí está. Eh, em, Valga decir que aquí yo de hecho yo he colocado estos símbolos, vea, estos delta de esa manera, ¿no? No de esa manera típica, así, sino de esa manera, indicando que son integrales inexactas o variables inexactas. Una integral, ah, un diferencial inexacto, ¿no? Para ser más exactos, ¿no? La integral sería eso, ¿no? Un diferencial inexacto. Ahí en el COES coloqué un video sobre este asunto. Diferencial inexacto. Eh, ¿A qué se debe? ¿Por qué se le llama diferencial inexacto? Eh, pues, básicamente porque no,
no, no existe, no existe como, como ocurre con, con estas variables, eh, una, no existe una función eh, para el calor, digamos, que dependa de volumen y temperatura, por ejemplo. ¿Eh? Ni existe una función para el trabajo, por ejemplo, que depende también del volumen y la temperatura, o de la presión y la temperatura, o del volumen y la presión, etcétera, ¿no? Como quiera. Eso no existe. Y esto tiene sentido de que no exista. Imagine donde existiera, eso no existe. Entonces, por eso se conoce como diferenciales inexactas, porque no, no es el diferencial de una función específicamente, como este. A ver, me puedo explicar mejor. A ver, el sistema puede ganar energía a través de un trabajo mecánico, se le conoce como trabajo mecánico, ese trabajo mecánico, o a través de, del calor, la inyección o pérdida de calor por diferencias de temperatura. La distinción es muy fácil de identificar porque cuando digo mecánico tiene que ver todo en ese caso el sistema sufre una deformación, ¿sí? Un cambio en su volumen. Hay, hay un movimiento del sistema. También el calor, no, el sistema no tiene que cambiar de volumen, puede permanecer y entonces lo puede poner en contacto con un cuerpo a mayor temperatura o menor temperatura, entonces por esas diferencias de temperatura es que se produce una transferencia de calor. El sistema gana o pierde energía. ¿Eh? Eh, Algo que pues podemos mirar en nuestra vida cotidiana fácilmente, algo que nosotros conocemos muy bien. A ver, eh, a nosotros, digamos, hagamos este ejercicio mental. Tenemos un recipiente y nos piden a nosotros que lo calentemos. Nos piden, bueno, caliente ese recipiente, calentemos el recipiente. Así hablando un poquito con palabras muy de nosotros. Entonces, la persona se retira y el que está ahí encargado de calentar el recipiente lo puede hacer de muchas maneras. ¿Sí? Le puede aplicar, lo puede colocar en un fogón, ¿sí? En un fogón de gas, lo puede colocar en un fogón eléctrico, etcétera. Lo puede exponer al sol, ¿no? A la radiación solar también. ¿Sí? O también lo puede coger a martillazos, ¿eh? Comienza a darle martillazo a ese sistema para que se caliente. O también le puede colocar ahí un molinillo, un agitador, y comienza a darle a agitarlo para que el sistema suba su temperatura. Hay muchas maneras, ¿no? O sea, por fricción, ¿no? En otras palabras. Entonces, se ha logrado calentar el sistema a través de diferentes procesos, ¿no? Básicamente a través de calor, de de la inserción de calor, o a través de un trabajo mecánico sobre el sistema. En todo caso, cuando la persona regresa, eh, ya el sistema alcanzó una temperatura mayor que la temperatura que tenía inicialmente. Y es algo muy conocido por nosotros de que si no nos dicen cómo calentó el sistema, usted no va a hacer, usted no va a hacer, no va, no, pues, no va a ser capaz de saber cómo se calentó el sistema, ¿no? Es algo que uno le ocurre diariamente, o uno pregunta muy a menudo, bueno, ¿usted cómo cocinó sus alimentos? O cómo calentó el,
el recipiente le usó gas o su fogón eléctrico, en fin. Es imposible saber cómo se hizo. Esa es la, eh, lo que pues, uno es consciente de eso, ¿no? Y por más científico que sea, no va a ser capaz de saber cómo se calentó el sistema. Eso es muy, muy evidente. No va a ser capaz. Eso sí. Eh, pero imagínese donde esto fuera cierto. A ver, imagínese que si hubiera una fórmula para el calor, por ejemplo, con solo saber el volumen y la temperatura final, pudiera saber cuánto calor ganó el sistema. Si esto fuera cierto, entonces la persona podría saber cómo fue que se calentó el sistema, porque calor, y sabiendo el volumen y la temperatura, sabría el calor. También podría saber el trabajo, pero esto no, si esto fuera posible, entonces podría saber cómo se calentó el sistema, porque sabría cuánto calor ganó o cuánto trabajo se hizo sobre el sistema. Entonces ya podría al menos saber que eso, eso fue que se lo cogió a martillazos, ¿no? O se le aplicó ahí una diferencia de temperatura y por eso calentó el sistema. Pero eso no, eso realmente no es posible. Eso no es posible. Entonces, por eso no hay una, una explicación muy, muy sencilla del por qué esto no puede existir. Es imposible. Entonces, por eso se le conocen como diferenciales inexactos. No existe una función, una Q, una función para el calor, ni existe una función para el trabajo. No, y es típico, ¿no? Por ejemplo, uno nunca dice, bueno, uy, ese recipiente tiene mucho trabajo. Eso nunca uno lo dice. No tiene sentido. Aunque uno a veces sí dice, ese, sí, uy, ese cuerpo sí tiene tanto calor, ¿no? Pero es refiriéndose no tanto a la energía, sino a la temperatura. Uy, qué calor. Pero es la temperatura a lo que se está refiriendo, realmente, no a la energía que ha recibido el sistema, ¿no? Por esto es un abuso ahí de nuestro lenguaje, ¿no? Lenguaje cotidiano. Pero para lo que es el trabajo, uno nunca dice, uy, que tanto ese recipiente sí tiene trabajo, ¿no? Como si lo hubiera cogido a martillazos, ¿no? Pero eso, pues, obviamente no es cierto y uno nunca lo usa. Bueno, entonces, pues sigamos aquí con nuestro análisis. Entonces, un sistema puede ganar energía a través de dos procesos, trabajo mecánico o calor. Entonces, em, aquí se está indicando que el sistema ganó una energía, sufrió una variación en la energía interna, eh, eh, debido al calor que se le entregó al sistema y menos el trabajo realizado por al sistema. O sea, aquí hay que tener cuidado porque el sistema hace trabajo, pues pierde energía. Entonces, por eso el menos acá. Trabajo realizado por el sistema. ¿Sí? Esto de acá. El sistema hace trabajo, pues pierde energía. Por eso es menos. Y ese es el calor recibido por el sistema, que es aquí. Entonces, eh, ganó energía. Entonces, Q menos W. Bueno, entonces aquí la energía que gana el sistema a cambio de su energía interna es la integral de a B del diferencial de aquí. Diferencial de Q, mire que aquí también colocan ahí el de Q, menos aquí eh, la integral de AB P por dB. Aquí también hay otro detalle interesante que hay que tomar en cuenta. Aquí, Eh, aquí yo coloqué una diferencial no, ordinaria de B, pero ese producto es una diferencial inexacta, o sea, diferencial. Porque la presión que está aquí
Depende del volumen, eso está muy bien. De ahí, diría no, pero bueno, ahí hay una función, eh, pero también depende de la temperatura. Aquí está el problema. Y la temperatura de ir a A a B puede tomar diferentes caminos, diferentes posibilidades para la temperatura en ese cambio de estado de A a B. Entonces, esta integral sería inexacta, ¿eh? Debido a eso. Si dependiera únicamente del volumen, ahí sí, tendría una función, o tendría una función, pero también depende de ti. Ahí está el problema. Entonces depende del camino. Pero la suma de las dos, o la resta de las dos, sí nos da una diferencial exacta. Ese que está aquí. Bueno, podemos colocarlo de esa manera también. Diferencial de E, miren, una diferencial exacta es igual a una diferencial inexacta menos eh, aquí también una diferencial inexacta. O sea, dos diferenciales inexactas me da una diferencial exacta. Eso puede ocurrir. Efectivamente, la energía del sistema eh, puede depender del volumen y la temperatura. Mire que si hay una función para la energía. ¿Sí? Si sé cuánto vale el volumen y cuál es la temperatura, sé cuánta energía en principio hay en el sistema. ¿Sí? Entonces, por eso esa es una diferencial exacta, pero proviene de esa resta de dos diferenciales inexactas. Eso es interesante. Eh, y aquí está plasmado en esa es la famosa primera ley de la termodinámica. Primera ley, que es básicamente eh, la ley de conservación de la energía. Primera ley termodinámica. Bueno, entonces aquí eh, se menciona procesos reversibles y procesos irreversibles. Eh, bueno, y se pide pues que se demuestre esto. Bueno, ahorita más adelante doy indicaciones, yo creo que todavía no es apropiado trabajar eso, pero sí puedo hablar de procesos cuasi estáticos o transformaciones reversibles. Eh, transformaciones reversibles. ¿Qué es una transformación reversible? El sistema pasa de un estado a otro cuasi estáticamente. Esa es una transformación reversible. El sistema pasa de un estado a otro cuasi estáticamente. Cuasi estáticamente. Bueno, ¿qué significa cuasi estáticamente? Eh, em, nosotros tenemos aquí nuestro sistema en equilibrio termodinámico, entonces por eso el sistema tiene una presión, una temperatura y un volumen. Entonces nosotros de una manera eh, em, a través de pequeñas variaciones eh, pues vamos cambiando el estado del sistema, pero que donde no hayan variaciones abruptas.
¿no? Tan, sino que poco a poco, por ejemplo, poco a poco le vamos aumentando el volumen, pero despacio, ¿eh? Despacio, por ejemplo, tan despacio que el sistema cuando pasa de ese volumen a este, le damos tiempo para que el sistema alcance otra vez el equilibrio termodinámico. Entonces, en todo momento, a medida que le aumentamos, por ejemplo, el volumen, en todo momento, el sistema se encuentra en un equilibrio termodinámico, aproximadamente, ¿sí? A través de pequeñas variaciones. El sistema está en equilibrio termodinámico, entonces de ahí pasamos a un volumen, de un volumen inicial a un volumen final, a través de procesos cuasi estáticos. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí? Em, le aumentamos poquito el volumen, esperamos a que el sistema se estabilice, se equilibre. Ya cuando se logra ese equilibrio, entonces ahí tenemos una presión, una temperatura y un volumen. Le aumentamos otra vez otro poquito y así sucesivamente, pero en todo momento tenemos un equilibrio termodinámico, ¿no? Cuasi, porque pues, en esas pequeñas variaciones, mientras va de aquí a aquí, pues ahí hay un pequeño desequilibrio, pero se puede considerar como despreciable, ¿no? En otras palabras, pues ahí no hay pérdidas disipativas, evitando que haya de pronto turbulencia en el sistema, ¿no? Vórtices, todas esas cosas que podrían generar pérdidas, ¿no? En el sistema, ¿no? Y también pues, el sistema podría también, puede presentar fricción, ¿no? Todo eso se trata de evitar, ¿sí? Para que el sistema se esté evolucionando de una manera casi que en todo el momento en un equilibrio, en un equilibrio termodinámico. Al menos idealmente se puede lograr, ¿no? Despacio, poco a poco va haciendo esa transformación. Entonces, por eso esos procesos se conocen como procesos reversibles, ¿no? Que se puede eh, regresarse. Eh, Como le digo, pues eso es una idealización, porque de todas maneras en cualquier proceso, por muy bien aceitado que esté, hay fricción, ¿no? Hay fricción y de todas maneras hay pérdida, pero obviamente son despreciables, ¿no? Como se hace en mecánica clásica cuando se considera que el objeto que rueda por el plano, por ejemplo, no, sin fricción, obviamente, pues se puede reducir bastante esa fricción, pero obviamente está presente, pero se puede despreciar, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, y los procesos y la transformación irreversible, la transformación irreversible, pues es lo contrario. Bueno, aquí le voy a dar un ejemplo de una transformación irreversible. Por ejemplo, tenemos aquí un gas, por ejemplo, ¿sí? Un gas. Y aquí podemos tener una membrana, una especie de membrana que, pues, que contiene, que encierra al, al gas. Y aquí pues tenemos otra parte del recipiente pues que está en ese momento desocupado, por ejemplo. Entonces, eh, aquí tenemos nuestro gas, que está ahí en equilibrio termodinámico, ¿eh? Entonces, nosotros retiramos la membrana súbitamente, por ejemplo, ¿no? O pues sí, o aquí hay un sistema aquí corredizo que nos permite retirar, ¿no? Jalar la pared para que el sistema, eh, para que ya las partículas puedan ocupar, ¿no? La región que en principio está vacía y pasamos de un volumen inicial a un volumen final más grande. Entonces, ese proceso aquí de retirar eh, aquí la pared, remover esta pared, aquí nos estamos enfrentando a una expansión que ya no está
Ya no es una transformación reversible, es una transformación, ya estaríamos en una transformación, eh, ya no es un proceso cuasi estático. ¿Por qué? Cuando uno retira, retira la pared, ustedes observen ahí en ese momento, miren que las partículas inmediatamente pues viajan hacia la región que no está ocupada, pero ahí en ese instante, antes de que se alcance el equilibrio termodinámico, pues aquí no podemos hablar de presión, no tiene sentido, porque aquí, por ejemplo, por aquí la presión, pues no hay partículas todavía, las partículas apenas están invadiendo esta región, por aquí la presión es cero, por aquí hay una presión, por aquí hay otra presión, mientras el sistema se organiza, o sea que no existe presión en, en esa evolución. Tampoco podemos hablar de temperatura, eso no existe, porque aquí no hay partículas, por aquí hay unas poquitas y por aquí hay muchas más, entonces no hay tampoco, no podemos hablar de temperatura en la evolución, ¿no? Eh, entonces, por eso este es un proceso eh, eh, que se hace, no es cuasi estático. Si fuera cuasi estático, tendríamos que ir moviendo la pared poco a poco hasta lograr aquí llegar a ese lugar, pero no, se hizo de una manera abrupta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un proceso irreversible, un proceso eh, sí, que no es hecho de manera cuasi estática. Entonces, en los procesos irreversibles no tiene sentido hablar de mientras el sistema finalmente, ya cuando el sistema alcanza el equilibrio, ya después de cierto tiempo, alcanza el equilibrio, ahí ya sí podemos hablar otra vez de presión y temperatura, pero mientras evoluciona el sistema, ahí está en desequilibrio, ahí no podemos hablar de variables termodinámicas. Este es un ejemplo, ¿no? Muy claro de ese asunto. Eh, este tipo de evoluciones, pues obviamente nosotros no lo vamos a trabajar porque, pues, por ejemplo, trabajo como P por dB, eso no tiene sentido. ¿Ya? Eso no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? La integral, ¿no? Que si no sabemos cuánto vale la presión en esa evolución, pues ¿qué vamos a ver? A hacer, hablar de esa integral, por ejemplo. Entonces, en termodinámica, sistemas que están evolucionando de manera que no están en equilibrio cuando evoluciona, pues no tiene sentido. Eh, Obviamente que este es un sistema que está en desequilibrio y también es un tema también de la mecánica estadística, ¿no? Estudiar sistemas en desequilibrio, ¿no? La evolución. Eh, es un tema obviamente complejo. Hay, por ejemplo, tenemos la hidrodinámica, que se dedica precisamente a esto, ¿no? La hidrodinámica, estudiar sistemas en desequilibrio. Pero el momento en termodinámica siempre se trabaja con sistemas en equilibrio termodinámico, ¿no? Siempre en equilibrio. Bueno, entonces, eh, esto es una transformación irreversible. Eh, entonces, ahora sí vamos a la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía de la termodinámica. A ver, la segunda ley de la termodinámica eh, tiene que ver con la entropía. Es una medida, es una función de estado, en principio. Es una función de estado. O sea que la entropía se puede, conociendo el volumen y la temperatura del sistema, podemos saber cuánto vale la entropía. Es una función de estado, obviamente. Y eh,
Y es una medida de, es una medida eh, del desorden, ¿no? Que sufre el, el sistema. A ver, me explico mejor. Eh, cuando uno tiene un proceso reversible, por ejemplo, uno puede regresarse, si hizo una pequeña expansión, de la misma manera se regresa, ¿sí? Y volvemos al estado original, no hay cambio en un proceso reversible. Entonces uno dice que ahí no hubo un cambio de la entropía. Pero en este caso, por ejemplo, en una expansión irreversible, por ejemplo, los, lo de los, el gas pasa a ocupar un espacio mayor, ¿sí? Pero usted nunca va a ver que el gas regrese automáticamente, de manera espontánea, regrese a su estado original. Obviamente que sería posible, pero eso nunca lo va a ver. O sea, aquí en este caso, digamos, la entropía aumentó, ¿no? El número de estados posibles también aumentó, ¿no? Pasamos de un volumen original a un volumen final. Entonces, este es un proceso irreversible porque este sistema no va a regresar a su estado original eh, de manera, como se dice, espontánea, ¿no? Entonces, en este caso uno dice que la entropía aumentó, ¿no? O como cuando uno echa, por ejemplo, echa una gotica de tinte, por ejemplo, una gota de tinta en un vaso con agua, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente la tinta se expande, ¿no? Se colorea todo el vaso. Pero ahí decimos que la entropía aumentó, pero no, ese tinte no regresa de manera así espontánea a su punto original, ¿no? Aunque pues físicamente eh, es posible, pero eh, digamos físicamente en el sentido de que pues, no estaría violando en ningún momento los principios de la termodinámica, ¿no? La energía, tanto para el tinte eh, disperso por todo el agua y el tinte concentrado en un solo lugar, pues ambos tienen la misma energía, más sin embargo, eh, eso nunca se va a ver, ¿no? Entonces la entropía decimos que para ese sistema ha aumentado, ¿no? Con el calor ocurre lo mismo. El calor tiende a, a dispersarse por todo el sistema. Entonces eh, ese calor recibido por el sistema nos da una medida de la entropía eh, eh, sufrida, el cambio de la entropía sufrida por el sistema. Entonces, nosotros aquí vamos a añadirle, como siempre, vamos a añadirle calor de una manera reversible, obviamente, aquí, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, la entropía, el cambio de la entropía, se define a través de esa integral. AB de Q reversible, como les había mencionado, ¿sí? A través de una entrega. Aquí pues podemos colocar ah, a ver, sí. Eh, listo. Entonces, aquí está. Entonces la entropía se puede calcular de esta manera. La variación en la entropía del sistema. Em,
también podemos, ds, también podemos indicarlo de esta manera. Sobre temperatura. Esto se puede mostrar esa cantidad en termodinámica. Se trabaja y hace esos desarrollos. ¿Cómo es que se logra llegar a esa relación, ¿no? Aquí no voy Profe, a meterme en esos detalles. Sí, señor, diga. una pregunta. Sí, ¿Por qué antes de Q era una diferencial inexacta y ahora es una diferencial exacta? sí, por ser un proceso reversible y tiene que ver con la entropía, porque esa sí es una función exacta. A ver, a ver, a ver. Aunque aquí yo creo que aquí también se está usando de la notación. Yo no vería ningún problema en colocarlo inexacto, realmente. Sí, aquí estaba viendo que en el texto habían colocado, pero coloquémoslo inexacto. No hay problema. Ya, profe. Sí, coloquémoslo. Sí. O Ujú. sea, otra pequeña cosa. Esta de la entropía tiene que ver con el proceso de que el trabajo produce calor, pero el efecto contrario no Eso. es posible. O sea, el reversible es que el calor no produce trabajo. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Efectivamente, eh, el trabajo, la eficiencia, ¿no?, de una máquina nunca es del 100%, ¿no? Eh, efectivamente, el calor no se puede utilizar 100% para generar trabajo. Sí, eso es verdad. Y eso está también relacionado con la entropía, obviamente. ¿Sí? Eh, la máquina, famosa máquinas de Carnot, ¿no? En donde la máquina más eficiente es una máquina de Carnot. Ese es el, el resultado de la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? Que ese no hay muchas maneras de explicarlo. Entonces, sí, efectivamente eso es cierto, lo que dice usted. Bueno, entonces acá, pero no vamos a meter pues obviamente a trabajar todo eso porque la termodinámica es una materia pues también eh, que exige, ¿no?, tiempo, obviamente no lo tenemos, aquí estamos en un repaso, entonces pues aquí voy a ir un poquito rápido. Es un repaso realmente, ¿no? Entonces aquí eh, en los procesos irreversibles, la entropía, como les digo, aumenta. Entonces, por eso aquí se coloca esta relación que nos dice que el cambio en la entropía es siempre mayor que, que AB de Q sobre T. Siempre es mayor que en los procesos, bueno, aquí procesos irreversibles, ¿no? Entonces, aquí podemos reemplazar esta relación que está aquí, colocarla acá, entonces la integral entre A y B. Aquí podemos colocar un proceso irreversible, no, yo no tengo problema, aquí no lo mencionan, pero proceso irreversible, de Q reversible sobre temperatura es mayor siempre que la integral de AB de un proceso irreversible sobre temperatura. Bueno, aquí me van a decir ustedes, pero bueno, yo había dicho que en un proceso irreversible pues no existe la temperatura, entonces ¿por qué aquí le estoy mencionando la temperatura? Este es un proceso irreversible que se hace a través de un camino reversible. Entonces esta temperatura que está aquí
es la temperatura del sistema, temperatura alrededor del sistema. Es más específico. Que ahí sí se hace a través de un proceso reversible, ¿no? Esos son detalles que tampoco voy a profundizar porque ahí en los videos hay una discusión muy bonita sobre esto, muy entendible sobre este asunto, en los videos aquí. Entonces sería bueno que le pegaran una miradita. Aquí en el texto observen acá están preguntando, hacen esta pregunta que ahora sí la podemos responder, ¿no? Están hablando de un proceso isotérmico, ¿no? Un proceso que se hace a temperatura constante. Entonces, si se hace a temperatura constante, entonces la temperatura sale de la integral de Q reversible mayor que 1 sobre T AB de Q irreversible. Entonces se cancelan las temperaturas y aquí integramos el calor, entonces Q reversible mayor que Q irreversible. Ahí está la demostración de eso que estaban diciendo acá. En un proceso irreversible, el calor recibido por el sistema en un proceso reversible siempre es mayor que el que ocurre en un proceso irreversible. Para pasar de un estado a otro. Se requiere más calor en el proceso reversible que en el irreversible, ¿no? Uno podría irse también, como le digo, aquí con la membrana uno podría irse poco a poco hasta lograr llegar al estado final, pero a través de un proceso cuasi estático. Entonces hay un proceso reversible, ¿no? Poco a poco. Pero ahí en ese caso se requiere más calor. Bueno, en el caso pues estamos hablando en el caso de un proceso isotérmico, ¿no? Entonces se requiere más calor que en un proceso irreversible. Aquí inmediatamente también podemos obtener esa fórmula que está aquí, ¿ok? Por el cambio de la energía, ¿no? Lo podemos ver. El cambio de la energía es el Q reversible menos el trabajo reversible, ¿no? Eso por un lado. Pero también podemos hacerlo a través de un proceso irreversible, ¿sí? Menos el Q irreversible, ¿ok? En ambos casos el sistema sufre el mismo cambio en la energía, ¿no? Entonces, sabemos que el reversible es mayor que el irreversible. Entonces, más sin embargo, esa diferencia se debe mantener, ¿ok? Este es mayor que este. Este es mayor que este. Entonces, por consiguiente, este de aquí es mayor que este, ¿no? Para que la diferencia me dé igual, ¿sí? Ahí lo puede uno ver rápidamente, ¿sí? Entonces, el Q reversible es mayor que perdón, el W reversible es mayor que el W irreversible. Entonces queda demostrada esa relación que está aquí. Bueno, son detallitos ahí del texto. Bueno, la tercera ley de la termodinámica se puede decir de muchas maneras. Ley de la termodinámica. El tiempo no alcanza. Oiga. Tercera ley de la termodinámica. Nos dice por ejemplo, que una sustancia a la temperatura absoluta igual a cero, ¿sí? Una sustancia ¿sí? Sustancia. Si a la temperatura absoluta igual a cero, ¿sí? En ese caso, su entropía es cero.
Como le digo, hay muchas maneras de decirlo. Esta es una manera. Entonces, eh, entonces en ese caso eh, podemos tener una fórmula para la entropía del sistema, que sabemos que está dada por esta fórmula, que coloquemos un diferencial inexacto reversible sobre temperatura. Entonces, estamos entre 0 y t, ¿no? Entonces, aquí eso nos quedaría S menos S, menos la entropía a la temperatura 0. Entonces, sobre T, entonces acá, ¿qué nos dice que la entropía, la temperatura es 0? Entonces, esto se va. Y tenemos una fórmula para la entropía, es básicamente este resultado que está aquí. Eh, bueno, entonces, en estos, ya con la entropía, ya podemos, bueno, aquí tenemos, a ver, aquí, mm, aquí está, esto, el resultado. Entonces el calor, pues obviamente estamos aquí en procesos reversibles, recibido por el sistema en un proceso reversible, cuasi estático, ¿no? Ojo con eso. Es T por ds, ¿no? La relación. ¿Sí? Entonces, con esa relación, nosotros aquí ya habíamos hablado de la primera ley de la termodinámica que nos decía que el cambio de la energía interna es igual al calor recibido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Todos son procesos reversibles, obviamente, ¿no? Reversible, ¿no? Cuasi estático. Vamos poco a poco, el sistema poco a poco evolucionando de tal manera que en todo momento está en equilibrio termodinámico. Entonces, el diferencial de energía sería de Q reversible, sería T por ds, ¿sí? Y acá este sería P por dB. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la energía es una diferencial exacta, ¿sí? Tiene una función y sus variables naturales son la entropía y el volumen. ¿Ok? Aquí tenemos el sistema. Nosotros tenemos un volumen, una temperatura y una presión. Y una presión. Ya sabemos que la entropía, el sistema tiene una entropía que va a depender de dos variables. Eh, y la energía del sistema también tiene una energía que va a depender de dos variables. Pues aquí entonces uno juega. La energía puede depender de la temperatura, el volumen o de la temperatura, el volumen y la presión, etcétera. También puede depender de la entropía y del volumen. Pues, al fin y al cabo, S depende de B y T. Entonces podemos despejar, ¿no? Por ejemplo, de, de T y B. Entonces podemos despejar, por ejemplo, ¿sí? La temperatura para que te quede en términos de S y B, y eso implica que la energía puede depender de S y de B, ¿no? Entonces, estas son las variables termodinámicas naturales de la energía. S y B son las variables naturales de, E, de la energía. S y B, aquí están. Se les dice naturales por la expresión, ¿no? Que es una expresión sencilla. Entonces, de aquí
podemos ver inmediatamente, ya metiéndonos un poco en el cálculo diferencial. Por ejemplo, vemos acá eh, que la energía, a ver, la energía, como sabemos, sus variables naturales son S y B, ¿ok? S y B. S y B. Entonces podemos tomar el diferencial de energía. ¿Qué nos quedaría? Es algo que ya se maneja mucho en el cálculo diferencial. Esto es la derivada de la energía con respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante por diferencial de entropía, ¿ok? Y acá más el diferencial, la derivada de la energía con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante por diferencial de volumen, ¿ok? Entonces, comparando este resultado con este de aquí, nos encontramos entonces que el diferencial de la energía comparando, mire, T tiene que ser esto, de esto es T, y acá, esto que está aquí es menos P, menos la presión. O sea que eh, vemos entonces que la derivada de la energía con respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante, es temperatura, ¿no? Acá. Y por otro lado, la derivada de la energía con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, es menos la presión. ¿Ok? Aquí también podría uno seguir jugando. Por ejemplo, podemos derivar, tomar una segunda derivada de la energía con respecto al volumen, ¿no? ¿Sí? Eh, respecto al volumen. Obviamente aquí estamos, primero derivamos con respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante, y luego derivamos con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, ¿no? Segunda derivada. Entonces, ¿qué nos daría al derivar aquí con respecto al volumen? O sea, sería la derivada de la temperatura con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, ¿ok? Y aquí hacemos lo mismo con esta otra expresión que está aquí, con esta. eh, Derivamos de nuevo la energía con respecto a la entropía, aquí en este caso, primero manteniendo la entropía constante y luego manteniendo el volumen constante, ¿no? Y eso no implica menos la derivada de la presión, manteniéndola con respecto a la entropía, manteniendo el constante, ¿ok? Entonces, estas dos expresiones tienen que ser iguales. Esto y esto tienen que ser iguales, obviamente, ¿no? Porque uno puede derivar primero con respecto al volumen y después con respecto a la entropía o viceversa, ¿no? Primero con respecto a la entropía y luego con respecto al volumen. Entonces, esas dos cosas son iguales. Entonces, de aquí implica que la derivada de la temperatura con, eh, con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante es igual a menos la derivada de la presión con respecto, a ver, aquí pronto se me fue la mano aquí, no me va a caber, a ver, derivada de la presión, ah, menos, la derivada de la presión con respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante. Ahí está. Sí. A esta se le conoce como una relación de Maxwell, relaciones de Maxwell, una relación de Maxwell.
Entonces, son muy útiles, ¿no? A la hora de trabajar, aplicarlas en todos esos procesos termodinámicos. De la temperatura con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, es igual a menos la derivada de la presión con respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante. Pero hay otras que se pueden obtener de manera similar con otras funciones termodinámicas que vamos a dar más adelante, que son la energía libre de Helmholtz, tenemos la entalpía, la energía libre de Gibbs. También nos permite encontrar otras relaciones de Maxwell. Por ejemplo, aquí las voy a dar, otras relaciones de Maxwell. Por ejemplo, la derivada de la temperatura con respecto a la presión, manteniendo la entropía constante, es lo mismo que la derivada del volumen con respecto a la entropía, manteniendo la presión constante. También tenemos que la derivada de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, es lo mismo que la derivada de la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Y también tenemos que la derivada del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, es igual a menos la derivada de la entropía, ¿eh? La derivada de la entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Se utiliza muy a menudo, entonces por eso las doy. Entonces, nosotros estábamos aquí diciendo que, que la energía depende, sus variables naturales son la entropía y el volumen, la entropía y el volumen. Pero la entropía, a su vez, también puede depender de la temperatura y el volumen. ¿Sí? Me hago entender ahí, ¿no? Entonces, podemos reemplazar aquí la entropía, aquí en esta expresión, y tendríamos que la energía puede depender de la temperatura y el volumen, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquí la energía, aquí hacemos el reemplazo, de tal manera que la entropía depende de la temperatura y el volumen, y tendríamos entonces que la energía ya depende de la temperatura y el volumen, ¿ok? A través de ese cambio de variable, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque podemos aquí ver que cuando uno deriva la energía con respecto al volumen, ¿ok? Con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿ok? Puede uno hacer una derivada en cadena, ¿ok? Recuerden aquí cómo la energía depende de S y a su vez S depende de T y B a través de esa relación. Entonces podemos aquí hacer una derivada en cadena, que también es algo muy, eh, muy conocido del cálculo. Derivada de la energía con respecto a la entropía, ¿eh? Manteniendo el volumen constante por la derivada de la entropía con respecto al volumen, manteniendo eh, la temperatura constante, ¿ok? Más derivada de la energía con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante. ¿Sí vieron ahí lo que dice? La energía depende de S y de B, ¿no? Pero a la vez S depende de T y de B, ¿sí? Entonces estoy aplicando una derivada en cadena, ¿no? Tanto para S como para B. Entonces, derivada de E con respecto a S, por la derivada interna, ¿no? Que es de S con respecto a B, manteniendo obviamente S con respecto a B, manteniendo la temperatura constante. Y derivada de E con respecto a S,
manteniendo el volumen constante. Y luego derivamos con respecto al volumen, que es la otra variable que está aquí, manteniendo la entropía constante. Una derivada en cadena, ¿no? Muy típico del cálculo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que, a ver, ok, aquí está, dsdb, que está aquí, eh, a ver, podemos, a ver, volvamos aquí a nuestra, aquí, ujú. Aquí está, esta relación de S manteniendo el volumen constante, de S manteniendo, es la temperatura, eso es temperatura. Y tenemos otra relación acá de dB, de dB manteniendo la entropía constante. Esto es la presión menos la presión. Entonces quedaría T ds dB, temperatura menos presión, ¿sí? Entonces esto es derivada de la energía con respecto a B, manteniendo la temperatura constante, es esto que está ahí. Entonces, eh, eh, aquí tenemos, a ver, entonces aquí tenemos que el diferencial de energía, ¿sí? Vamos a decir que la energía depende, eh, la energía va a depender de volumen y temperatura. Entonces, el diferencial de energía va a ser la derivada, a ver, derivada de E con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante por diferencial de volumen, más la derivada de la energía con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante diferencial de T. Bueno, entonces, eso, eso es completamente válido, ¿sí? Tomando que la energía depende del volumen y la temperatura. ¿Ok? Entonces, ahora, eh, esto que está aquí, ese valor, ¿ok? Mírenlo. Y por otro lado, esa relación que está aquí, hay una fórmula que nos dice el calor, que se llama el calor, la capacidad calorífica, que se define de esta manera. Se le agrega cierto calor al sistema en un proceso reversible, se lo divide por el cambio en la temperatura, ese proceso se hace a volumen constante, a ese se le conoce como el CB. Se le agrega calor a ver cómo cambia la temperatura en el sistema, a esa razón, ¿no? Esa razón, eh, a esa razón, ¿no? Y la variación, cuando se le agrega un pequeño calor al sistema, vemos cómo cambia su temperatura a ese cambio, a esa razón de cambio,
A volumen constante le conoce como CB. Pero como se está haciendo a volumen constante, nosotros sabemos que el diferencial de energía es igual a menos AdQ reversible menos PdV. Como se hace a volumen constante, entonces eso es cero, ¿sí? Porque no hay cambio en el volumen, solamente él está agregando calor al sistema. Entonces el diferencial de energía coincide con el diferencial de eh, el calor para ese caso en particular, ¿no? A volumen constante. Entonces el CB quedaría como el diferencial de energía sobre el diferencial de temperatura a volumen constante. Entonces mírelo acá, diferencial de energía, diferencial de temperatura a volumen constante, ¿no? Aquí pues podemos cambiarlo por un diferencial, es lo mismo, ya que son derivadas parciales, cambios, manteniendo el volumen constante. Por tanto, eso que está aquí es CB. Entonces, finalmente obtenemos lo siguiente. Diferencial de energía es igual. Hacemos el reemplazo. eh, aquí. T ds dB, temperatura constante, menos presión, diferencial de volumen, más CB de T. Y observamos aquí ese resultado que es que está aquí arrojando el libro. ¿Ve? Ahí ven. Si observan ustedes, no es... Ah, bueno, aquí hay otro detalle, ¿no? No, qué pena con ustedes. Aquí está... Ah, bueno. eh, usamos aquí está, esa fórmula, miren, la relación de Maxwell, que de P de T a volumen constante es lo mismo que de S de B a temperatura constante. Entonces aquí hacemos también el cambio, ¿no? Aquí, a ver. Entonces, a ver, acá quedaría de P de T, de P de T es a volumen constante, que proviene de acá. De S de B a temperatura constante, lo mismo que de P de T a volumen constante. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, eh, tenemos las que son. Es importante, obviamente, que eso quede de esa manera, porque nuestra variable natural, ahora las variables son volumen y temperatura, ¿sí? Entonces, temperatura, aquí tenemos volumen, temperatura, la presión, que también está en función del volumen y la temperatura, y aquí, diferencial de temperatura, CB, que también podemos mencionar que es temperatura volumen. Entonces, este resultado que está aquí, pues lo acabo de mostrar. Bueno, sigamos adelante que el tiempo se nos está cortando. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, entonces sigamos acá eh, con la parte eh, de otros variables termodinámicas. A ver, miremos esta gráfica que está aquí. Resulta que nosotros tenemos una función que depende de x, y depende de x, ¿sí? Y entonces hacemos una gráfica aquí, una gráfica de una función cualquiera. Eh, aquí tenemos a y aquí tenemos a x y graficamos, ¿no? Entonces nos da esta curva, por ejemplo, nos da esta curva.
La curva pues tiene una pendiente que uno puede sí, determinar, ¿no? La pendiente de la curva, Px, la pendiente P, Px, ¿sí? Pero si a uno le dan la pendiente de la curva, pues no podría obtener eh, la función, ¿no? Reproducir la función. Aquí precisamente está la razón. Digamos que no nos suministran la función en sí, sino que nos suministran la pendiente de esa función, ¿sí? Nos dicen, vea, hay una función, pero mire, esta es su pendiente. ¿Cuánto vale la función? Mm, el problema es que, bueno, listo, yo miro acá en ese punto, yo sé cuánto vale la pendiente, ¿ok? Ah, vale esto, entonces aquí está su pendiente, en ese lugar. Pero hay muchas curvas, como lo indica aquí el texto, que también cumplen la misma pendiente. Por ejemplo, esta curva que está aquí arriba también tendría la misma pendiente que esta. Entonces, con la pendiente no es suficiente para saber cuál es la curva, ¿no? Específica, ¿ok? A eso, esa es la discusión que se hace aquí. Pero si a uno le suministran no solamente la pendiente, sino la proyección de esa curva, a ver que lo haga un poquitico aquí arriba ¿eh? Para que se entienda mejor. Si a uno le dicen la pendiente vale tanto y la proyección de esa curva, o sea, el punto, y nos dicen el punto donde corta el eje Y, ¿sí? Este phi X, nos dicen, vea, la curva tiene esa pendiente y la línea recta, ¿no? Correspondiente a esa pendiente, corta el eje vertical en ese punto, en phi X. Entonces, con esa información, no solamente Px, sino también el phi X, ¿sí? No solamente nos dan la pendiente, sino también el corte. Entonces, ahora sí, ya sabemos, ya podemos saber de qué curva se trata. Esa es la filosofía de esa parte. Pues sí, efectivamente, esa curva también tendría la misma pendiente, ¿no? Aquí. Pero mire que el corte ocurre en otro lugar. Entonces ya queda especificada completamente la curva, ¿no? Y ahí voy poco a poco, la voy reproduciendo. Aquí tanta pendiente, corta entre el lugar, otro punto, y solo hay una, ¿no? Solo hay una curva que cumple estas dos condiciones. No hay otra. No hay otra que lo logre. Entonces, por eso uno puede, eh, 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 uno puede hablar de la curva en sí o hablar de su pendiente y su corte. Y ya con eso queda especificada la curva. Entonces, aquí inmediatamente podemos ver, aquí formando este triángulo, aquí, a ver, aquí está el X, que formamos este triángulo, este que está aquí. Esta es la altura. La altura sería, de aquí hasta aquí, sería a Y le quito phi, ¿ok? Y el lado, pues, tiene un valor de X, ¿sí? Entonces, la pendiente de la curva va a ser igual a, a, a la razón, ¿no? Entre y menos b sobre x. Esa es la pendiente. Aquí está, precisamente. Mira. Entonces, lo que hacemos aquí es despejar phi, el, el punto de corte. Aquí quedaría entonces por a ver, quedaría y menos p por x. ¿Ok? Aquí
Aquí P en función de X. Pero uno también aquí puede hacer el despeje y que quede X en función de P. En principio, ¿no? Entonces aquí podemos ver que y depende de X, pero a su vez X depende de P. Aquí lo mismo, X depende de P. Entonces podríamos hablar de una función, en este caso el intersecto, que depende de P, de la pendiente, que es lo que está indicado aquí. Observen entonces esa expresión, ahí se le conoce como una transformación de Legendre. Es construir una función, una nueva función, eh, eh, a partir de su pendiente, eh, que es completamente equivalente pues a, a la función original, a yx. Si ustedes observan esta expresión, aquí está la razón, por ejemplo, lo que le había mencionado en la mecánica clásica. Aquí miremos, volvamos a la mecánica clásica y miremos ese famoso hamiltoniano, que a veces a uno nunca le explican por qué, de dónde es que proviene. A ver, ¿de dónde estoy haciendo aquí por Dios? Aquí está, miren. Miren aquí el P por el Q, o sea, menos L. O sea, que el Y sería en este caso el lagrangiano. Miren, la P sería la pendiente, ¿no? Que es la derivada, ¿no? Precisamente. P es derivada con respecto a X, ¿no? Es la pendiente. Mírenlo aquí. Y el Q, en este caso, pues es la X, ¿no? Normalmente ya nosotros decimos la momento generalizado de la derivada de Lagrangiano con respecto a las velocidades, ¿no? Q punto. Entonces el Q punto sería la X, ¿no? Aquí está. La pendiente es P, ¿no? El momento, ¿no? Generalizado. Y la Y es L. Entonces ahí está la razón por la cual es que se construye esto. Básicamente el hamiltoniano es una transformación de Legendre. Eso es. Aquí lo colocan al contrario. P por Q punto menos L, ¿no? Pero es un signo menos que no es preponderante. Entonces, podemos decir Y menos P por X o PX menos Y, ¿no? Redefiniendo aquí con ese menos aquí, la transformación de leyenda. Eso es lo de menos. Entonces, el hamiltoniano es básicamente una transformación de leyenda, ¿no? Aquí vemos que el punto de corte ya quedaría en nuevo en términos de la nueva variable P pendiente, es la nueva eh, variable, ¿no? La nueva función, que es equivalente a la función original. Entonces, eso nos da pie, entonces, a la construcción de nuevas variables termodinámicas. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos, a ver, habíamos dicho, por ejemplo, que, a ver, volvemos acá, que ujú, a ver aquí, es que la derivada de la energía con respecto a la entropía es, eh, es la temperatura, ¿no? A ver, entonces recuperemos estos datos. La derivada de la energía
con respecto a la entropía, manteniendo el volumen constante, es temperatura, y la otra que la derivada de la energía con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante es igual a menos la presión, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, mire que aquí estamos frente a transformaciones de Legendre, porque la energía, en este caso, depende de la entropía y el volumen, ¿ok? Eh, entonces, aquí en este caso, vamos a decir que esta es la pendiente, ¿no? Esta es la pendiente, temperatura, ¿ok? Entonces, sigamos esta fórmula. Solamente vamos a considerar temperatura y volumen. Eso no lo tocamos, aunque también lo podríamos hacer. Entonces, tendríamos una nueva función, mire, que va a depender de la pendiente, que en este caso es la temperatura. ¿Ok? Mire, aquí está. El volumen no lo tocamos, solamente vamos a tocar derivada con respecto a la entropía. ¿Ok? Eso es pendiente. Entonces, la nueva variable, phi, aquí en este caso vamos a llamarla A. Depende de P, de la pendiente, que en este caso es temperatura. El volumen no lo tocamos, lo dejamos igual. Va a ser igual a Y. ¿Y qué es? Es la energía. ¿Sí? Menos P por X. ¿P qué es? La temperatura. Por X. ¿Y X qué es? Es con lo que respecto a lo que derivamos con respecto a la entropía. T por S. Ahí está. ¿Verdad? E menos T por S. Esa se le conoce como la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Proviene de una transformación de Legendre, básicamente, trabajando ya con, eh, con las pendientes, ¿no? Entonces, esta es la energía libre de Helmholtz. Helmholtz. ¿Ok? Ahí está. Entonces, así sucesivamente. Aquí lo interesante es que las variables naturales de la energía libre de Helmholtz son la temperatura y el volumen. ¿Sí? Cuando uno toma el diferencial de A, eh, mire lo que queda aquí. Entonces, aquí tenemos el diferencial de la energía y aquí tenemos T por diferencial de S menos el diferencial de S por diferencial de T. ¿Sí? Tomando el diferencial. Pero la energía es, ya sabemos que es T de S, T de S menos P de B. ¿Sí? Menos T de S menos S de T. Aquí se nos cancelan estos dos y aquí nos quedaría, observen ustedes, menos P por dB menos S por dt. Miren, ahí está la variable natural, vean, volumen y temperatura, ¿sí? Menos la presión y la entropía. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí puede uno hacer exactamente lo mismo que se hizo con la energía y obtener esas relaciones de Maxwell, ¿no? Son las que aparecen aquí. Estas que están acá. Bueno, sigamos avanzando. Ese ya es eh, un razonamiento de un proceso reversible y uno irreversible, pero avancemos porque, eh, a ver, aquí tenemos, podemos construir otras, otros potenciales termodinámicos. A ver, por ejemplo, hagámoslo con este caso. ¿Sí? Este caso aquí. La pendiente en este caso es menos la presión. No vamos a tocar la entropía.
Entonces, a esta vamos a darle el nombre que precisamente está aquí, la entalpía, ¿no? Que va a depender, eh, de la presión, ¿no? ¿Sí? A ver, siguiendo aquí el mismo razonamiento, ¿no? Derivada de la energía con respecto al volumen es la pendiente que va a ser la presión, ¿sí? Entonces, quedaría en función de la presión y de la entropía, ¿no? La entropía no la tocamos. Entonces, ¿qué haría? Menos igual a Y. ¿Y qué es? La energía. ¿Sí? Menos la, la pendiente que es la presión. Bueno, no, esa pendiente que está aquí no tiene nada que ver con eso, ¿no? Esa aquí es una P minúscula, ¿no? Es la pendiente, ¿no? La P que está aquí. En este caso es la pendiente en este caso es menos la presión, entonces quedaría más P, porque por menos da más, por X, que en este caso es la variable que es el volumen, el B, P por B. Ahí tenemos entonces otra variable termodinámica, miren, energía más presión por volumen. A ver, sigamos aquí, la entalpía. También podemos trabajar simultáneamente eh, las dos, tanto esta como esta, que es una generalización de ese resultado. Ya tomando dos pendientes simultáneamente. Entonces, vamos a llamarlo vamos a llamarlo G, que G va a depender de, T y de presión, temperatura y presión. Y se construye menos, como antes, la energía. Aquí le vamos a ver, estoy moviendo esto, todo ahora moviendo esto. Ahora sí. Energía, la Y, menos. La pendiente, la una es T por la X, que es S, ¿ok? Menos la otra pendiente, que es la presión que quedaría aquí, que es menos P, que haría más, por la 9 por B. ¿Sí? E menos T por S más P por B, ¿no? Generalizando, ¿no? Ya habrían dos pendientes, entonces por eso aquí hacemos una suma. Y obtenemos la energía libre de Gibbs. Entonces esta es la entalpía, que está aquí. Y esa es la energía libre de Gibbs. Entonces todas provienen de transformaciones de Legendre. De Gibbs. De Gibbs. Bueno, listo. Profe, Sí, señor. una preguntita. Ajá. ¿Cómo se podría entender físicamente la entalpía? La entalpía es un resultado que aquí hay una interpretación física de esa entalpía. Eh, Nos dice que para procesos espontáneos, ¿ok? A temperatura y volumen constante, nos indica que nosotros sabemos que en un proceso irreversible, el cambio en el calor eh, quizá es menor, irreversible es menor que en uno reversible. Entonces, en ese caso, podemos ver que la entalpía es negativa, ¿no? El cambio de la entalpía. Esa podría ser una interpretación de, de entre procesos reversibles y irreversibles. Bueno,
Pero bueno, obviamente que hay más, hay más física al respecto, ¿no? Eh, También podemos tomar aquí el diferencial de la entalpía. Diferencial de la entalpía, acá. Y podemos ver, bueno, aquí se hace, a ver, aquí, ver lo siguiente. Esto nos va a dar TdS, ¿sí? Menos PdV. Eso nos va a dar, ¿sí? Observen ustedes. Por el momento estoy trabajando únicamente esta parte. Ahora le metemos el término cuando el número de partículas varía. Entonces, aquí podemos ver que la derivada de la entalpía con respecto a la entropía, ¿sí? Manteniendo el volumen constante nos da la temperatura. Eso podría ser también un resultado eh, de una interpretación de esa variable, ¿no? También aquí tenemos la derivada de la entalpía con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, ¿sí? Que nos va a dar menos la presión. A ver aquí. eh, Estos resultados son, son realmente interesantes. eh, y pues obviamente pues tienen su interpretación física, ¿sí? Bueno, también podemos aquí, eh, bueno, estas son básicamente las más usadas, ¿no? La entalpía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, el tiempo se está agotando. Entonces, sigamos acá. Ahora generalicemos. Ya sabemos que la energía depende depende de la entropía y del volumen, ¿ok? Pero también podemos, ya tomando en cuenta el número de partículas, ¿sí? También puede depender de n. Entonces aquí tomamos el diferencial de la energía y pues tenemos los términos típicos TdS menos PdV y aquí tendríamos otro término, ¿no? Más, cuando tomamos el diferencial, la derivada de la energía con respecto al número de partículas, ¿eh? Manteniendo la entropía y el volumen constante del diferencial de n. Entonces, ahí ya cuando eh, tomamos en cuenta el número de partículas como una variable adicional, entonces esa cantidad que está aquí se le conoce como el potencial químico, ese mu, potencial químico. Aquí está precisamente. Aquí hay que tomar en cuenta que podemos tener eh, una mezcla de diferentes partículas, no solamente una partícula, sino que podemos tener, entonces aquí podemos considerar eh, diferentes números de partículas de diferente tipo, entonces NJ, ¿no? Aquí ya la diferencia es que aquí tendríamos una suma, ¿no? Si tenemos una mezcla, entonces en general, ¿no? En general, entonces habría que tomar el diferencial con los diferentes tipos de partículas que hacen parte del sistema. Entonces, como ese mu J que aparece aquí, se le conoce como el potencial químico. Bueno, entonces acá eh, em, aquí ya tendríamos entonces la fórmula eh, para el diferencial de la energía, mirlo. TdS menos PdV más sumatoria potenciales químicos por dN. J, ahí. Algo parecido podemos hacer con la entalpía, ¿ok?
Aquí podemos hacer lo siguiente. A ver, nosotros tenemos que rápidamente, que la entalpía es E más PV. Recordemos que la entalpía es la energía más presión por volumen. Entonces, aquí eh, podemos hacer el siguiente truco. El siguiente truco, pero ahí rápidamente, a ver cómo eh, podemos, aquí este término es la que nos da la pista. Podemos hacer lo siguiente. BDP le resto un diferencial de PV. ¿Ok? A ver, diferencial. A ver si me da. Este BDP le resto un diferencial de PV. A ver, quedaría B por DP, se cancela, menos P por DB, que es esto que está aquí. Entonces, esto es esto. Entonces, este diferencial de PV lo paso para aquí a sumar. Entonces, rápidamente, sin mucho esfuerzo, me quedaría E más PB igual a TDS menos eh, BDP. ¿Ok? Y aquí más la sumatoria de los potenciales químicos, diferencial de NJ. Entonces, esta es precisamente la entalpía. Entonces, diferencial de la entalpía es igual a TDS menos BDP más sumatoria de los MUJ diferencial de NJ. Ahí tenemos entonces este resultado que está aquí. Miren. Entonces, las variables de la entalpía serían la entropía, la presión y número de partículas. Y ahí está su diferencial. Bueno, es un truco. Podríamos haberlo también hecho directamente, rápidamente. Aquí pues uno avanza rápido haciendo ese truco, pero podríamos haber trabajado con las transformaciones de Legendre con la nueva variable. No habría ningún cambio. Prácticamente sería lo mismo de antes. Sería exactamente eso mismo, pues habría, tomando en cuenta la nueva, eh, el nuevo término, pero que no, que al cual no tocamos, ¿no? Sigue siendo NJ, no lo tocamos. Entonces, por eso llegaríamos a este resultado. Y lo mismo para la energía, por ejemplo, de libre de Helmholtz. Aquí está. Miren, exactamente lo mismo. eh, para A, que dependería de T, del volumen y del número de partículas. ¿Ok? Y la energía libre de Gibbs, que va a ser, depende de la temperatura, la presión y el número de partículas. Ahí está. En todos los casos, pues aquí en este caso, observen ustedes ahí, entonces ahí, aquí en este caso la derivada de la entalpía con respecto a número de partículas va a ser obviamente el potencial químico, ¿ok? Manteniendo obviamente las demás variables, en este caso la entropía eh, y la presión constantes, ¿ok? Y aquí sucesivamente para los demás términos. Bueno, uy, no. Me quedó faltando unas cositas adicionales, pero bueno, eso es rápido de sacar adelante. Y bueno, ojalá ya la semana que viene ya tengo esto ya, esto también es muy rápido. Entonces yo creo que ya empezaríamos ya con el tema en sí, ¿no? De la mecánica estadística, después de ese repaso, breve repaso. Bueno, me quedó faltando este detallito, pero bueno, no es mucho. Ah, bueno, listo.
Yo creo que ya tenemos la herramienta suficiente como para hacer algunos ejercicios de termodinámica. Hay bastantes aquí en el texto. Entonces, eso sería también trabajo para otro foro. Entonces, ya lo planificaría para agregarlo. Y hagan este tipo de ejercicios. Es muy bonito. Todo este tipo de ejercicios. eh, que es un desarrollo muy parecido al que dice aquí. Casi todos esos problemas que aparecen aquí al final del libro, otras ecuaciones, etcétera. Entonces, ya les dejé un foro. No sé si ya lo han trabajado. Eh, la idea es que aporten, ¿no? Preguntar también es aportar, ¿no? Porque ese punto, porque ese detalle, pues, eso también es un aporte, porque ahí puede que haya una dificultad matemática o física que no se entiende y el estudiante ha logrado, como dice, pegarle al punto, ¿no? Al detalle, ¿no? Entonces eso también se valora, ¿no? Porque vemos que efectivamente ahí en ese lugar hay una dificultad y el estudiante lo está identificando. Entonces eso también hace parte de aportes. Entonces, bueno, dejamos Profe, acá, jóvenes. A ver, ¿aló? Diga. sí, profe, sobre lo Ujú. del foro, o sea, lo que, pues más o menos lo que entendía era que son aportes, no es desarrollarlo en sí, ¿no? Porque yo tenía una No, no. parte, pues, Ajá. sino es simplemente los comentarios, ¿no? Sí, ¿ya lo tiene resueltos completamente? No, no, me faltan unas par de demostraciones, pero pues más o menos tengo una idea cómo hacerlas, sino que pues por eso, pero no es desarrollarlo, subir al foro el desarrollo, sino más o menos cómo puedo aportar allí. Sí, pues también si lo tiene desarrollado, pues también lo puede arrojar, ¿no? Entonces, sus compañeros lo van a leer y van a decir, vea, sí está muy bien, se entiende, o por qué usted hizo este paso de aquí a aquí, de pronto si no lo explica bien, bueno, cositas como esas. De pronto los problemas en sí no son muy complejos, ¿no? Son sencillos. Eh, eh, lo pueden verificar para diferentes casos, ahí surgen muchas dudas, ¿no? Entonces, si los tiene las soluciones todas, pues súbalo. Vea, aquí me está mi solución completita. Los otros lo leen y dirán si está bien o está mal el desarrollo, o por qué hizo eso, por qué hizo aquello, ¿no? Eso también, todo eso cuenta, ¿no? En un foro cuenta todo. Entonces, como quiera. ¿Listo? Profe, Ya. ¿Sí? Aló, una aló, pregunta. diga. Ajá. Es que es como una pregunta conceptual, no sé si me la puede responder ahorita antes que colocarla en el foro. Sí, Es que en la ecuación que nos toca demostrar, o sea, nosotros estamos generalizando para n dimensiones, ¿no? sí, sí. Ujú, O sea, o sea, ya salimos de las tres dimensiones y suponemos que son n, ujú, pero no entiendo que ahí en la ecuación, abajo de la ecuación 1,36, ay, es que no tengo acá el libro, sí, ujú. la que nos toca demostrar, la 1.36 1,26. acá. Ujú, Ajá. Entonces, bueno, después de la 1,37 nos dice que Sn es igual al número de Avogadro. Entonces, ujú. o sea, ¿las n dimensiones son igual al número de Avogadro o cómo es algo? Es un caso particular, ¿no? Es un caso particular. Eh, eh, obviamente, ¿no? El número de, bueno, precisamente esas son preguntas que se pueden cargar al foro, ¿sí? Entonces, yo creo que dejémoslo así mejor y entonces cargue esa pregunta al foro a ver qué responden Ah, bueno, o plantee esa duda en el foro, bueno, profe. ¿sí? Entonces, me parece, es que surgen preguntas, pueden ser sencillas y a ver qué responden, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Cualquier pregunta o cualquier cosa que le surja, cárguelo. Preguntar también es aportar, ¿no? Eso también es un aporte. Bueno,
Entonces, yo miro las respuestas a ver qué, a ver, que si también ver las respuestas, también ver si han entendido, ¿no? Todo eso cuenta. Las preguntas también vemos a través de las preguntas nos da cuenta si están entendiendo, ¿no? Listo. Entonces, listo chicos, entonces así quedamos. Nos vemos entonces el martes. Ahí está el foro pendiente. Voy a cargar otro y sigamos adelante.